Ok, ahí está el comunicado. Vamos ahí, vamos a comenzar, que hoy tenemos trabajo. Vamos a ahondar un poquito en algunos de los nuevos ejes temáticos con los que nosotros estamos trabajando y vamos pues a introducir esta temática, la cual es pues ya de la temática en torno, justamente cambiamos la visión que teníamos en base a contenidos y empezamos a visibilizar pues un proceso de evaluación en torno justamente a habilidades. Este es uno de los elementos fundamentales con los cuales nosotros vamos a estar trabajando. El centro y la plataforma ya están completamente actualizados en este sentido y están vinculando pues los elementos con los que nosotros vamos a arrancar. Entonces, el objetivo justamente de la clase del día de hoy es tratar de un poco asimilarnos, ¿sí? Perdón, aquí me han dejado como hospedador. Vamos a ver. Quito, aquí está Santiago también. Ok, el objetivo justamente, como les decía, es empezar ya a desarrollar estas actividades o estas habilidades en torno a lo que requiere el programa de evaluación, ¿sí? Nosotros no sacamos nada teorizando en este sentido. El objetivo es tener práctica en torno a los elementos que nosotros vamos pues a ir instrumentalizando dentro de esta evaluación. Recuerden, lo que yo les comentaba la sesión anterior cuando recibimos esta noticia de que cambia el modelo justamente de evaluación, lo que yo les decía, no se trata justamente de aprender algo de memoria. El objetivo no es ese. El objetivo justamente es que ustedes conozcan y más que todo que ustedes desarrollen pues ciertas habilidades que ustedes tienen. Por eso han llegado hasta donde están ahora y en ese contexto entonces vamos a estar trabajando esas habilidades. Ya vamos a ver un poquito de qué se trata más a fondo esta parte. Bueno, no a fondo porque ya la vimos, la expliqué en la anterior sesión, sino que vamos a ver un poquito cómo se va estructurando este sentido de la explicación que se tiene en torno a la comprensión de textos, que es justamente la parte que van a trabajar conmigo, y en ese sentido vamos a estar desarrollando las actividades del día de hoy. Sí, vamos a ver, ojalá, con los ejercicios, vamos a empezar con un nivel medio-bajo. Sí, vamos a empezar en ese sentido y luego vamos a ir ampliando un poquito más la cuestión de los ejercicios, ¿ya? Como ustedes saben, pues tenemos nosotros tiempo para empezar, pues, a ir estructurando estos elementos. El objetivo justamente es que ustedes lleguen con un proceso y unas herramientas sumamente buenas en este proceso de acoplamiento para llegar pues a observar qué es lo que se ha ido dando, cómo se ha ido estructurando pues esta parte de la evaluación, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con un poquito de ejercicios, vamos a ver qué es lo que nos ofrece a nosotros justamente esta parte de la parte de la comprensión lectora y cómo nosotros podemos ir desarrollando estas actividades. Voy a irles preguntando y trabajando directamente con ustedes, así que por favor, esténse muy atentos que necesitamos bastante estos elementos para poderlos trabajar, ¿sí? Entonces, lo que yo les pido es, si tienen alguna duda, alguna inquietud, yo voy a ir preguntando, voy a también hacer alguna parte de reflexión con ustedes y cada dos ejercicios ir haciendo una pausa para un poquito entrelazar estos elementos. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Permítanme un ratito, les comparto pantalla, estamos por aquí. Déjenme hacer el proceso de presentación. Ahí estamos. Ok. Vamos a trabajar entonces la parte de comprensión lectora. Como ustedes saben, este es un elemento con el cual nosotros eh, hemos trabajado mucho durante toda nuestra vida. Es decir, que no tenemos esta habilidad de comprender justamente lo que leemos, es falsa. De hecho, le existe. El problema es que no la hemos usado constantemente. No tenemos o no nos enfocamos pues a ejercicios puntuales con los cuales nosotros podemos irla desarrollando. Si bien leemos, por ejemplo, un determinado elemento, nos despreocupamos de los otros. Y el objetivo es que no somos conscientes hasta cuando nos toca este tipo de evaluaciones, en la cual nos piden que pues podamos leer o entender algunos elementos que están presentes por ahí. Sí, entonces
Permítame un ratito. Entonces, el objetivo es, claro, empezar a desarrollar esas habilidades, esas destrezas que se tienen justamente ahí. Entonces, eh, aquí primero para nosotros poder analizar es la siguiente. Empecemos a ser conscientes de que tenemos estabilidad de comprensión lectora. ¿Ya? ¿Cómo la identificamos? Sencillo. Cuando nosotros recién nacemos, una de las primeras habilidades que nosotros vamos adquiriendo no es justamente la escritura, no es la parte tampoco de el diálogo como tal, estructurado, sino que es la parte de comprender lo que los demás nos dicen. En ese sentido, pues la comprensión se torna un elemento sumamente importante porque se transforma como un elemento indispensable para la parte de la estructuración de toda esta habilidad. Entonces, alguien que diga, no, yo soy malísimo para la comprensión lectora, no, simplemente no se ha practicado lo suficiente. Y ese es pues un elemento claro que a veces nosotros nos vamos identificando a lo largo de nuestra vida. Tenemos otros elementos puntuales, como puede ser la parte de la ejecución de lecturas que hemos tenido, que hemos sido pegados un poquito más, pero lo importante es leer, saber leer en una sociedad que hoy no lee mucho, ¿sí? Entonces la comprensión lectora se torna un elemento sumamente importante. Vamos a ver, por acá permítanme un ratito, ahí estamos. Ok, entonces, comenzamos. ¿Qué es entonces la comprensión lectora? La comprensión lectora como tal se configura como el proceso cognitivo, es decir, el proceso de nuestro conocimiento orientado a entender el significado de un texto. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que la comprensión lectora es un proceso que a nosotros nos permite pues identificar o entender cómo se va estructurando o cómo se va desarrollando pues la parte del mensaje que nos quieren transmitir mediante un escrito, sea lo que sea. ¿Cuál es el objetivo y el centro justamente de esta evaluación? Ustedes dirán, bueno, si nos ponen un texto, basta solo con leer. Sí, bastaría solo con leer, pero no existe o no hay, digamos, una visión tan clara de esto y por eso mismo es que se está pidiendo que se evalúe esta habilidad. La visión del gobierno, por tanto, es saber si los bachilleres, los estudiantes, saben leer y más que todo si tienen la costumbre de leer, que ese sería el objetivo central de la evaluación. ¿Por qué? Se supone que viene esto por escalas. Primero sé si es que los estudiantes leen, segundo, si saben leer, y luego voy un poquito más abajo. ¿Qué leen? Aquí hay una diferenciación grande y me tomo estos minutos justamente para poder explicar y ahondar justamente en este contexto. Cuando yo me he topado incluso con mis estudiantes en la universidad, lo que muchos de ellos hacen es tener a la lectura como una afición, más no como un estilo de vida. El punto aquí es que hay una gran diferenciación. Cuando es una afición, leo lo que me gusta. No me introduzco a otros elementos con los cuales yo puedo estar trabajando. Y eso se torna en un problema grave, porque luego se derivan otros elementos de falta de comprensión en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces lo que hacemos es, bueno, a mí me gustan las novelas de terror, a mí me gusta la lectura de entretenimiento, a mí me gustan las novelas románticas, a mí me gusta este tipo de lectura, los cuentos, etcétera. Está bien, no digo que no, pero el objetivo es que cuando nosotros nos enfrentamos a un sistema de evaluación, nos damos cuenta de que si bien estos elementos son correctos, no son la totalidad de la lectura. ¿Por qué? Porque muchos ejercicios pueden ser si bien literatura dentro del aspecto de la novela, otros pueden ser lectura científica, otros pueden ser poemas, otros pueden ser relatos, otros pueden ser cuentos, comentarios, etcétera, un sinnúmero de estructuras de lenguaje que nosotros vamos analizando. Entonces, ¿dónde está el problema? Que muchas veces nosotros sí leemos, pero no entendemos. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado que se topan con personas que leen en prosa. ¿Eso qué quiere decir? Que les enseñaron a leer de manera mecánica y no leen de una manera natural como ellos mismos se expresan. Entonces, el inconveniente ahí, ¿cuál es? Justamente que
No existe un proceso de comprensión. Leo por leer, pero no leo para entender, que es una de las diferenciaciones gigantes. Y claro, en el mundo encontramos, por ejemplo, cada cosa para solucionar este problema. Yo he escuchado, por ejemplo, desde los audiolibros hasta la música o ondas vibratorias de no sé qué para la comprensión de los textos. No se engañen, no hay cosa más certera que para desarrollar la comprensión lectora que una cosa tan simple, leer. Lean todo lo que puedan. Si pueden leer el periódico, si pueden leer un libro, si pueden leer un artículo, si pueden leer lo que sea. Si tienen acceso a Internet, tienen el mundo en sus manos. El objetivo solamente es saber qué es lo que yo quiero encontrar y cómo voy a leer. Por eso les he puesto que este es un proceso. Ahora, de la mano con ese proceso y enfocados más bien en la parte de la evaluación, ¿qué nos vamos a encontrar? Que ustedes les van a evaluar dentro de un formato en el cual la parte de la evaluación está orientada hacia enfocarse y encontrar una habilidad que les permita a ustedes identificar, inferir, analizar y concluir ideas de un texto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes vayan a dar la evaluación, todos estos conceptos van a acompañar de una orden, ¿sí? Ya van a ver por qué esto de manera mucho más clara. Pero esto es lo que nosotros tenemos que ir realizando y que tenemos que ir desarrollando. Identificar, saber qué es justamente en dónde está el elemento que me pide. Inferir, ¿qué puedo yo concluir acerca de esto? Analizar, es decir, ver todas las partes justamente que se van desarrollando en torno a un tema y con las mismas empezar a trabajar. ¿Sí? Entonces, el objetivo no es simplemente pues desarrollar una parte de el desarrollo o la comprensión desde un punto de vista mecánico, sino tiene que ser orgánico con cada uno de ustedes. No puede estar mediado por ningún otro elemento que no sea pues la parte de la comprensión lectora. ¿Sí? Entonces, yo no les puedo decir, lean por leer o recuerden, a este texto, esta es la respuesta. No, el objetivo es que ustedes a cada texto le correspondan justamente un proceso de análisis y aquí el objetivo es la velocidad, porque ya vamos a ver un poquito cómo se va estructurando eso. Entonces, en medida cómo se va desarrollando este elemento, nosotros vamos a ir identificando cómo podemos nosotros ir trabajando. Entonces, voy a tomarme el tiempo con cada uno de los ejercicios para ir trabajando también con ustedes. Y vamos a ir midiendo también un poquito de su comprensión lectora. Todos los ejercicios que vamos a ver aquí están también en la plataforma y de esta forma ustedes van a ir comprendiendo y analizando cómo se va estructurando el mismo. ¿Sí? Entonces, para esto sí les pido, por favor, ayúdenme encendiendo sus cámaras para poderles ir identificando, un poquito ir conversando con ustedes, que me ayuden también con este proceso de desarrollo justamente de los ejercicios y así nosotros iremos pues desarrollando de mejor manera todos estos elementos. ¿Sí? Entonces, incluso para tener un diálogo más directo con ustedes, les pido esto. ¿Ya? Ayúdenme entonces, por favor, encendiendo sus cámaras para comenzar con esta parte de los ejercicios, ¿sí? Hasta que lo vayan encendiendo los compañeros y entremos ya a los ejercicios, simplemente recordarles entonces que estas son las habilidades que ustedes deben empezar a desarrollar, que es identificar, inferir, analizar y concluir ideas de un texto. Eso es lo que vamos a hacer. Parece sencillo y lo es cuando hay práctica, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito por acá. ¿Ok? Leonela, Santiago, Jacqueline, ayúdenme encendiendo sus cámaras, por favor. Sofía también por acá. Alex, Samuel, Andrea, muchísimas gracias. Ustedes ya se han adelantado. Valentina también está por aquí. Qué gusto. Yomaira, María Fernanda, estamos también por acá. Muchísimas gracias. Martín también. Vamos a ver. Carla también está por aquí. Adamari, por favor. Y Carla Ramos también. Ayúdenme encendiendo un poquito sus cámaras para ir trabajando con ustedes también. Ya, vamos ahí. Listo. Ok, chicos, vamos entonces a comenzar un poquito con esta parte de los ejercicios. Vamos a ver. ¿Sí? El primer caso que les voy a presentar aquí es uno justamente
que rompe toda esa estructura que nosotros hemos estado viendo o hemos estado manejando normalmente, ¿sí? Eh, listo, Sofía, no hay problema. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros cuando estamos enfrentándonos a una evaluación, comúnmente lo que pensamos es que todo va a estar enmarcado dentro de un mismo proceso. Puede ser que sí, pero en este caso, cuando se evalúan habilidades, lo que nosotros estamos haciendo o lo que hace el proceso de evaluación es ir estructurando una forma de visión, digámoslo así, en la cual se va a ir estructurando este tipo de ejemplos. No tenemos aquí un relato, no tenemos una novela, no tenemos un artículo científico. El primer ejercicio con el que vamos a empezar es un poema. Así. Y esto es lo que ustedes se van a encontrar dentro de la evaluación. Y fíjense lo que nos dice aquí. Con base en el texto, identifique. Un poquito retornemos por acá. Lo que yo les decía, las habilidades que ustedes van a desarrollar. Identificar. Ese es uno de los aspectos centrales. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer cuando entre al proceso de evaluación? Imaginemos que estamos dentro del proceso de evaluación. Lo primero que tengo que hacer, y esto es como un tip para que ustedes aprovechen tiempo, aprovechen recursos y también aprovechen justamente todos los elementos que les está dando el centro. Lo primero, ¿qué es lo que voy a hacer yo como estudiante que estoy rindiendo la parte de la evaluación? Me voy al verbo. ¿Y qué es lo que me pide aquí el verbo? Que identifique. No me dice infiera, no me dice analice, no me dice deduzca, me está diciendo identifique. ¿Qué quiere decir eso? Que encasille en unas categorías que me van a dar. Entonces, cuando ustedes vayan a rendir justamente la evaluación, yo lo he separado, claro, por motivos pedagógicos, pero en este caso lo que ustedes van a encontrar es el texto y a la par también van a encontrar justamente las respuestas. Entonces, una de las primeras cuestiones es lo siguiente. Muchas personas lo que hacen es esto. Entran, se presenta el ejercicio y lo que hacen es leen, luego ven qué les pide acá y luego se van por allá. Empezamos todo mal. Lo que debe ser es lo siguiente. Primero, me enfoco en el verbo. A ver, ¿qué me está pidiendo? Ok, estoy aquí listo. Me pide que identifique el propósito del poema. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver. Claro, esto, sí, voy y paso y utilizo el recurso que me dan acá. Entonces digo, tengo que identificar en dónde encaja todo esto que me dicen aquí. Sí, vamos a ver entonces un poquito. ¿Quién desea ayudarme, por favor, con la lectura? Es un fragmento de poema sumamente cortito con el cual ustedes pueden ayudarme, ¿sí? Para ver cómo se va estructurando justamente esto. Voluntariamente. ¿Alguien que quiera Yo puedo practicar leer. su lectura? Ya, perfecto, buenísimo, Sofía. Vamos. Ya. Con base al texto, identifique el propósito del poema. Y amarle pude, al sol de la existencia se abría apenas soñadora el alma. Perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en el que le hallé. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en el árbol vacilé. No es mío ya su amor, que a otra prefiere. Sus caricias son frías como el hielo. Es mentira su fe, finge desvelo. Mas no engañará con su ficción y amarle pude delirante, loca. No, mi altivez no sufre su maltrato. Y si olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho corazón. Ok, muchísimas gracias, Sofía. Perfecto, muy bien. Y también muy buen ritmo de lectura, que eso también es lo que les va a garantizar a ustedes. Parte fundamental, y aquí uno de los primeros también tips, si se quiere, o recomendaciones que les puedo dar dentro de la evaluación. Aquí nosotros leemos de una manera pausada, vamos identificando determinados elementos. El momento en que ustedes tengan, obviamente, correrá un tiempo. Y en ese momento yo lo que les aconsejo es, si ustedes hablan de un poema, vayan teniendo en cuenta que los poemas siempre son como metáforas o relacionales, ¿sí? O sea, un poema no puede ser un enunciado concreto, ¿sí? Sino como bien aquí se va manifestando, tiene elementos de análisis. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Dice, identifique el propósito del poema.
y amarle pude, dice. Al sol de la existencia se abría apenas soñadora el alma. Perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en el que la hallé. Sus palabras soñaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en el árbol vacilé. No es mío ya su amor, ya que a otra prefiere, sus caricias son frías como el hielo. Es mentira su fe, finge desvelo, mas no me engañará con su ficción, y amarle pude delirante loca. No, mi altivez no sufre su maltrato, y si así olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho, corazón. Poema clásico de la poesía ecuatoriana, justamente redactado por una poetisa de nuestro país. Ahora, vamos al hecho justamente de en dónde se identifica. Veamos acá. Tenemos 4 opciones. ¿Qué es lo que nos dice y dónde yo puedo identificarle? Ojo, aquí voy a hacer un poco un flashback hacia acá. Volvemos. Identifique el propósito del poema. Ahora ya nos dan las opciones del propósito del poema. En base a esto, justamente, ¿cuál creen que se acopla mejor a estos elementos? Vamos a ir infiriendo un poco. Tenemos 4 opciones. Informar sobre acontecimientos, transmitir sentimientos, quejarse sobre su vida, advertir sobre las decisiones. Vamos a ver un poquito cómo se va estructurando esto. ¿Ya? Vamos a ver. Jacqueline, cuéntame un poquito. ¿Cuál sería una de estas 4 opciones la que tú elegirías como respuesta para este proceso? ¿Qué dirías tú? O sea, ¿cuál yo elegiría de esas opciones? Ujú. Informar sobre acontecimientos. ¿Por qué? ¿Por qué elegirías tú esta? Porque muchas personas a veces no saben. Entonces, al momento de que informo, es muy importante. Así se van enterando muchas personas y llega la información y tenemos conocimiento. Ya, ok, vamos a ver, es un argumento válido. Justamente, ya vamos a ver cómo se va estructurando esto. Ya, chévere, Jacqueline. Santiago, ayúdame tú, por favor. ¿Cuál de estas opciones sería justamente la que tú elegirías? Yo diría advertir sobre las decisiones. Advertir sobre las decisiones o sobre las malas decisiones. En este caso, como vemos, el poema es un poema de desamor, ¿no? Que un poquito va también por ahí. Ya, Tengo interesante. una duda Claro. porque nos pregunta qué nos quisiera transmitir el poema a nosotros o qué quiso transmitir el poema a quien va dirigido. En Claro, ese caso justamente, sería al amante. muy buena pregunta. También, claro, justamente aquí hay que tener uno de los elementos claro. Todos los textos que a ustedes se les presente dentro del proceso de evaluación va a tener un sentido unidireccional. ¿Eso qué quiere decir? Lo que el texto les dice a ustedes, ¿sí? Es como decir, aquí está el texto, aquí están ustedes. El mensaje que les va a dar. Nunca les va a pedir, por ejemplo, si yo le dijera a Santiago, en base al texto, ¿cuál es tu opinión con respecto a las ideas que se presentan? Eso ustedes nunca van a encontrar, porque no es una prueba subjetiva, no es una evaluación subjetiva. Es decir, no es la idea que yo genero, sino que es la idea que presenta justamente el poema hacia el lector. En este sentido, claro, es una cuestión válida la pregunta y es muy buena también, es unidireccional, ¿sí? O sea, textualmente lo que dice, nos está pidiendo que lo interpretemos. Y en este sentido, claro, es hacia una persona, pues, o a una audiencia, hacerle conocer, pues, hacerle saber que ha existido o ha sufrido un desamor, ¿no? En este contexto. Entonces, nosotros vemos aquí hay 4 opciones fundamentales con las cuales podemos trabajar. Vamos a ver una opinión más antes de entrar justamente con la respuesta. ¿Ya? Vamos por acá. Valentina, vamos contigo, por favor, ayúdame un poquito. ¿Cuál sería una de las opciones que tú escogerías y por qué? Sería, estoy entre dos dudas, Lisen. ¿Cuál? Cuéntame, ¿cuáles son esas dos? Estoy entre la A y la D, porque al informar sobre los acontecimientos, prácticamente él nos está informando que, por ejemplo, amar también lleva una consecuencia que sería el desamor.
o también podría ser de alguna infidelidad o de que su relación era así, era estable, pero al final como que se complicó. Y Claro, advertir sobre las decisiones, que por ejemplo, al tomar una decisión o esa acción, tiene que haber un resultado, pero lo malo es que nosotros no podemos saber si es que ese resultado puede ser bueno o malo. Algunos sí son buenos y otros son malos. claro, justamente, ¿no? Como básicamente las decisiones a veces en nuestra vida nos exigen, y es un muy buen análisis lo que se está haciendo también, ¿no? Que parte en ese sentido. Chévere, tenemos dos. em, Listo, Alex por acá también nos comparte, dice literal B, ya que está transmitiendo directamente su sentir, ¿no? Transmitir sus sentimientos. Ese también es uno de los elementos importantes. Vamos a ver un poquito cómo se va estructurando eso, ¿ya? Carla, vamos contigo, Carla Ramos. Cuéntame, ¿cuál sería la opción finalmente para Daisy ir y explicar un poquito cómo se va dando este proceso? Cuéntame, Carla. Yo estoy un poco confundida porque yo creería que es transmitir sentimientos. Empieza con su amor y luego su desamor. Pero el poema se llama Quejas. Y ahí habla de quejarse sobre su vida. Entonces, no entiendo eso. Sí, como que está por ahí. Y muy buen dato también. A más de esto, y aprovecho un poquito lo que Carla también nos comenta sobre el poema. Claro, el poema, y esto ya parte justamente de lo que yo les decía. El proceso de evaluación supone que ustedes han leído varios de algunos de estos elementos. Entonces, no sé, Carla, si tú has leído poesía y efectivamente has leído previamente ya el poema. Sí, yo ya había Sí. leído el poema. Perfecto, ¿no? Entonces, entra justamente en ese contexto. Ahora, haciendo un análisis de esto, nosotros vemos, por ejemplo, y vamos a ir interpretando un poquito estos elementos. Y lo voy a desglosar de la siguiente forma. Dice, y amarle pude, al sol de la existencia se abría apenas soñadora el alma. Lo que está diciendo o lo que nos está expresando es que consiguió un amor, tuvo un amor, ¿sí? Consiguió esa persona que tanto anhelaba. Dice, perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que le hallé. ¿Qué quiere decir eso? Que el momento en el que conoce a esa persona empieza un proceso de sufrimiento, ¿sí? A causa del amor que le profesa. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa, es decir, estaba muy enamorada de esta persona, ¿sí? Subió a mi rostro el tinte de la rosa, es decir, se enrojeció, se enrojó, ¿sí? Como la hoja en el árbol vacilé, es decir, estaba como cuando la hoja en el árbol está justamente a tientas de caer, justamente enamorada, ¿no? En este sentido. No es mío ya su amor, que a otra prefiere. Nos marca una clara distinción aquí de que esa persona le engañó. Nos está diciendo plenamente eso. Sus caricias son frías como el hielo. Nos está presentando una situación que está viviendo. Es mentira. Su fe finge desvelo, mas no me engañará con su ficción. ¿Eso qué quiere decir? Que ya lo que él presenta o lo que esta persona representa ya no es verdad y ella no cree, ¿sí? Es decir, no se va a dejar engañar tampoco. Llamarle pude delirante loca, dice. Ahí justamente le amé tanto que nosotros pues es una analogía que el amor conduce a la locura. No, mi altivez no sufre su maltrato. ¿Eso qué quiere? Que hasta ahí se acaba justamente un proceso, ya sea de engaño, de, no sé, traición, etcétera, ¿sí? Y si a olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho corazón. Se está diciendo a sí misma justamente que entra en un proceso de, pues, olvidar a esta persona que le ha hecho tanto daño. Aquí va a entrar una distinción clara. Lo que yo les decía, ¿por qué es importante identificar los textos? Aquí un poco, no sé si Carla lo vio tal vez en alguna asignatura o lo que sea, lo primero que nos enseñan es identificar justamente lo que nos está diciendo. Los poemas por lo general no tienen una expresión puntual, objetiva, directa, como si se dice, sino que se está manejando en alegorías, en metáforas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo esto lo pongo en palabras más sencillas o palabras
que usamos comúnmente, lo que aquí nos dice es lo siguiente, que se ha enamorado profundamente de una persona, pero que ahora esa persona le ha engañado, que está tan, se siente tan mal, tan engañada, que pues ya no le cree, que esta persona ya no tiene un sentido para estar al lado de esa otra persona que tanto amó y que entra en un proceso de olvidar. ¿Qué es lo que está haciendo entonces en esa persona? ¿Cuál es el propósito del tema? Aquí vamos a entrar un poquito con el análisis. Informar sobre acontecimientos. No, de raíz no. ¿Por qué? Porque un poema no nos informa sobre acontecimientos. Si fuera una noticia, perfecto. Si fuera, no sé, tal vez el extracto de una nota de prensa, muy bien. Pero en este caso, no. Lo descartamos. Opción A, para nada. Opción B, transmitir sentimientos. Puede ser, porque se va estructurando justamente todo este elemento de mostrar lo que ella va sintiendo en torno a una situación en específico. Y claro, se va construyendo mediante metáforas. Aquí viene la explicación justamente. C, quejarse sobre su vida. Entra dentro de un proceso por lo que decía estrictamente Carla. El poema se llama Quejas. Y aquí nos dice el objetivo del poema, ¿cuál es? Quejarse sobre su vida. Vamos a ver si lo podemos ir analizando por ahí. Opción D, advertir sobre las decisiones. No, porque nunca y jamás en el poema nos está diciendo no se enamoren. Lo que nos está diciendo es los acontecimientos o los elementos que ella fue viviendo a cada momento y lo que va sintiendo en aquel momento en el que va pasando cada una de las cosas. Eso es una buena estrategia para ir implementando y acertar en las respuestas en la evaluación. Descartar las respuestas, ¿sí? Entonces, digo informar, no, eso hacen los noticieros, a mí un poema no me informa. Advertir sobre las decisiones tampoco, porque no me está diciendo esto en el poema. No me está diciendo cuidado, te enamoras, o cuidado, tú caes enloquecido por el amor de una persona. No me está diciendo eso. Me quedan entonces dos opciones. La opción B, que puede ser transmitir sentimientos, que es correctamente lo que puede hacer un poema y a veces lo hace, y la otra es quejarse sobre su vida. Y tenemos dos opciones fundamentales. Ahora, entre la B y la C, ¿cuál sería justamente la opción por la cual nosotros abocaríamos? Vamos a ver un poquito más. ¿Y por qué me tomo el tiempo justamente para analizar todo este proceso? Porque tiene que estar bien estructurada la justificación de la respuesta para tener una visión clara de estos elementos. ¿Sí? Si se tratara solamente de transmitir sentimientos, aquí estuviera pues implícito bastantes elementos que de cierta forma nos darían ya una señal. Es decir, por ejemplo, no se usara esto, por ejemplo, sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa, que no está diciéndonos eso, no nos está transmitiendo un sentimiento, ¿sí? No dice sentido en su música, un amor, disculpe, perdón, ahí está, un amor tan grande en ese contexto. No, no nos está diciendo eso, ¿sí? Tampoco nos está presentando aquí cuando dice no es mío ya su amor, que a otra prefiere, no, sino que nos está presentando una situación. Entonces, en base a lo que hemos explicado y a lo que hemos descartado, quedándonos con dos opciones, la opción correcta para determinar cuál es esto sería la opción C. ¿Por qué? Primero, dato justamente importantísimo acerca de esto. El poema se llama Quejas, como decía Carla específicamente, y por ahí ya nos da una luz enorme justamente en ese sentido. Recuerden que yo les decía, el sistema de evaluación considera que ustedes han leído esto en su etapa secundaria. Sea o no sea así, está esto dentro de la evaluación. Ahora, ¿por qué es una queja? Vamos a entrar dentro de la definición de esto. Jamás nos está diciendo otra cosa que no sea quejarse de lo que le ha sucedido. Por ejemplo, ¿sí? Cuando dice, bueno, que le ha conocido, que su alma, el sol de la existencia se abrió apenas soñadora el alma, perdió mi pobre corazón su calma. ¿Qué nos está diciendo? Se está quejando porque dice, no tengo calma, ¿sí? Otro elemento, desde el fatal instante en que la hallé, es decir, desde el momento en el que conocí, perdí mi calma, ¿sí? Aquí habla de
como sus palabras, la función que tenía, sí, como la hoja en el árbol basile. No es mío ya su amor, se sigue quejando justamente de la situación que a otra prefiere. Y ese es justamente el centro de todo este análisis del poema. No es mío ya su amor que a otra prefiere. Entonces presenta una queja en este texto. Sus caricias son frías como el hielo. Es una queja, ¿sí? Es mentira su fe, finge desvelo. Más quejas, mas no me engaña con su ficción. Y amarle pude delirante loca, dice. No, mi altivez no sufre su maltrato, se sigue quejando. Y si olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho corazón. Por tanto, justamente la opción es quejarse sobre su vida, sobre el desamor o sobre la situación que ella ha ido viviendo y sobre la cual pues ha tenido una trágica, digamos así, resolución. Entonces, estos son los elementos o los pasos para ir analizando. Como les digo, ustedes van a encontrarse textos de todo tipo, sean poemas, sean artículos, sean lectura. Ya vamos a ir con el siguiente ejemplo un poquito para irlo viendo, ¿sí? Por ahí, algunas de las respuestas, por ejemplo, transmitir sentimientos, puede ser una opción muy válida, pero no nos está diciendo justamente eso. El peso más grande que nos está dando es esto, quejarse sobre su vida, sobre lo que le tocó vivir con este desamor, con esta persona, sobre cómo se fue enamorando, qué es lo que fue haciendo, sí, y al final cómo se va, pues, eh, digamos que ha sido un proceso de enamoramiento sumamente complejo. Entonces, en ese sentido, vemos nosotros cómo se va estructurando esta parte. La opción correcta, quejarse sobre su vida. Eso es, y recuerden lo que les decía. Identifique el propósito del poema. El propósito del poema es quejarse sobre su vida. El propósito no es advertir sobre decisiones, transmitir sentimientos o informar acontecimientos. No, es quejarse sobre su vida. ¿Y por qué es eso? Porque va presentando los elementos que ha ido desarrollando en esta etapa justamente de desamor. ¿Ya? Vamos entonces con otro. Aquí hay uno, y este es uno de los ejemplos un poquito diferentes a lo que nosotros hemos estado viendo. Empezamos con un poema, ahora vamos a ir justamente con lo que nos dice aquí. Con base al texto, distinga si pertenece a ficción, realidad, fantasía o realismo mágico. ¿Qué nos pide aquí? Fundamental. ¿Cuál era la primera estrategia que yo les pedí? María Fernanda, cuéntame un poquito. ¿Cuál es el primer paso para empezar con estos ejercicios de comprensión? Analizar el texto, Antes de eso, darnos cuenta de la orden, lo que nos exactamente. piden. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Analizar la orden y más que todo, analizar el verbo que nos está pidiendo aquí. Nos dice distinga. Recuerden la anterior, ¿cuál era? Perdonen que retroceda de nuevamente acá. Identifique, ¿sí? Y yo les ponía algunas competencias, disculpen que retroceda un poquito más, que era identificar, inferir, analizar, concluir, etcétera. Un montón de conceptos más que nosotros vamos a irlos analizando. Entonces, como ya tenemos estos elementos aquí, ahora nos pide y dice lo que nos decía María Fernanda, correctísimo, analizar estrictamente la orden. Distinga, dice. ¿Ya? ¿Qué es distinguir? Separar, ¿sí? De los demás por su característica única y fundamental. ¿Ya? Entonces, distinga qué cosa. Si pertenece el texto a la ficción, realidad, fantasía o realismo mágico. ¿Ya? Vamos un poquito entonces a ver. Yo aquí he omitido una parte muy importante que tal vez los que son más asiduos lectores pueden ya identificarlo eh, inmediatamente, pero en este caso lo he omitido con fines justamente para que ustedes vayan desarrollando esta parte. ¿Ya? Vamos a ver entonces un poquito. ¿Te parece, María Fernanda, si me ayudas por favor con la lectura un poquito para ver cómo lo vamos estructurando? ¿Ya? Vamos a ver cómo nos va. Y muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañorao, construidas a la orilla de un río de aguas difamas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas, enormes, y como nuevos huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.
Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montarraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Perfecto, muchas gracias, María Fernanda. Justamente es un texto completamente diferente. Fíjense cómo no es la misma estructura del primer poema que nosotros fuimos analizando, sino que es completamente diferente y va estructurado en un sentido diferentísimo de lo que nosotros podemos ir analizando. Ahora, planteado esto, vamos a ver un poquito más qué podemos deducir de esto. Primero, si ya nos da a nosotros las opciones de ficción, realidad, fantasía o realismo mágico, por ahí nosotros podemos un poquito, incluso por aquí hay algunas pistas con las cuales nosotros podemos irlas trabajando, ¿sí? Vamos a ver, por acá quiero escucharles a todos. No sé, por aquí tengo Arichábala Gutiérrez, supongo. Sí, no sé, no aparece el nombre, perdón. Sí, estás muteada todavía. Sí, es Jennifer el nombre. Jennifer, ok, muchísimas gracias. Jennifer, cuéntame un poquito, si en una respuesta sumamente flash, ¿qué opción elegirías tú? ¿Ficción, realidad, fantasía o realismo mágico? ¿Y por qué? Cuéntame un poquito. Yo elegiría la de realidad porque, o sea, descartando las otras, no le veo que haya nada de ficción como armas, balas y estas cosas. Fantasía no le veo nada mágico, y igualmente en realismo mágico. Lo que sí me llama la atención es que el coronel Aureliano Buendía, Ujú. que es un nombre un poco peculiar, pero igual me quedaría con realidad porque no le descarto las otras. Ya, perfecto. Jennifer, muchísimas gracias. Ahí tenemos unos argumentos para empezar con el análisis de esta pregunta. Vamos a ver cómo se va estructurando, ¿sí? Vamos a ver por acá. Permítanme un ratito para irles escuchando a todos. Ya, vamos por acá. Andrea, vamos contigo. Cuéntame un poquito, ¿cuál de estas cuatro opciones que nos ofrecen aquí sería la elegida por ti y por qué? Estructurando en lo que hemos visto en el texto. Yo escogería ficción. Tal vez por lo que dice, habla de un imán y también de manos de gorrión y eso. Ya, perfecto. Vamos asimilando algunos elementos de la estructura literaria, ¿no? Ya vamos viendo que por ahí, claro, no nos está hablando netamente solo de elementos concretos que sí existen, sino que los vamos vinculando entre diferentes elementos, ¿sí? Ya vamos a ver por qué le vamos a ir recordando también a esta parte de la lectura. Martín, vamos contigo, por favor, ayúdame. ¿Cuál de estas cuatro opciones serían las elegidas por ti en torno a lo que hemos estado leyendo en este texto? Cuéntame un poquito. Para mí sería ficción, porque en realidad no le veo nada real, valga la redundancia, y de fantasía no es como algo tan fantástico, no es como que aparezcan seres fantásticos y cosas así. Ujú. Entonces, por eso pienso que es ficción. Perfecto, buenísimo. Sí, ya justamente es uno de los elementos claves, pienso yo, que pues nos permitiría a nosotros empezar a analizar un poquito esto. ¿Ya? Listo. Tengo tres respuestas
Ok, creo que tuvimos un problema de conexión justamente ahí. Bueno, no importa, vamos a continuar justamente en este contexto, ¿sí? Mientras se vayan integrando los compañeros también, un poquito para ir desarrollando pues esta parte de la... Aquí estamos. Ok, la parte de la presentación. Ya, volvemos por acá. Listo. Bien, tenemos algunas respuestas, me falta una, entonces vamos por acá. Yomaira, cuéntame, ¿cuál de estas 4 opciones serían las que tú elegirías para responder esta parte de esta pregunta? Ya vamos a entrar justamente en eso. Muy buena pregunta de Samuel por acá, ya la voy a decir. Vamos a ver, escuchemos a Yomaira primero. Tal vez por fantasía. ¿Cuál, perdón? No te escucho bien. Fantasía. No te escucho, Yomaira, perdón. 1, 2, 3 o 4. Por fantasía. Fantasía. Porque dice un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión. Todo eso. Ya, perfecto, sí, justamente va vinculando algunos elementos ahí interesantes que nos va dando una pista, ¿sí? Vamos a ver cómo se va estructurando, digamos, esa parte de las respuestas en torno... Permítame un ratito para que haya algún problema. Ya, listo. Como les decía, entonces, claro, lo que nos dice Yomaira también nos pretende bastante a la parte justamente de la fantasía, ¿no? Cómo se va estructurando. Por acá hubo una pregunta. Sí, perdón, Jennifer, cuenta. No se activa Discord. Ah, ya, ok, no hay ningún problema. Listo, entonces, lo que les comentaba, tenemos aquí uno de los elementos fundamentales para empezarlo a entender y como ustedes ven, los textos son muy variados, los ejemplos son variadísimos, ¿sí? En este sentido. Vamos a ver entonces un poquito. Lo que nos pide es realidad, realismo mágico, ficción o fantasía. Vamos a ver. Antes de justamente estructurar esto, voy a ir haciendo yo el análisis justamente de este texto, ¿sí? Vamos a ver un poquito. Dice, y muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿sí? Ok, hasta ahí no tenemos nada fuera de lo común. Es como un elemento súper común de lo que podríamos hacer. Ya, perfecto. Muy bien. Mafer, Valentina también. Felicitaciones. Muy bien. Ya vamos a ir explicando justamente en este contexto. Dice, Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. ¿Sí? Por ahí está haciendo ya comparaciones. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados planteaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. ¿Ya? ¿Qué o cuál es el texto o el género al que pertenece este texto? Vamos a ver ahí. Bien, realidad. En la realidad, nosotros jamás, nunca encontraremos huevos prehistóricos, hombres con manos de gorrión, jamás encontraremos la parte de, por acá había otro que me encanta a mí, barbas montaraces o a los sabios alquimistas de Macedonia. Nunca los vamos a encontrar por más que queramos.
¿Qué responde esto? Cuando nosotros encontremos un texto de ese tipo, la realidad queda descartada, ¿sí? Vamos por acá, fantasía. La fantasía se distingue porque todos los elementos de la lectura, todos los elementos que están presentes aquí, justamente corresponden a elementos o cosas que yo no pueda justamente identificarlos. Por ejemplo, cuando es fantasía, yo diría, en las lejanas tierras, en las lejanas tierras, si no estoy mal, de Boldur, se erige un gran castillo de piedra en donde albergan grandes tesoros. ¿Por qué es fantasía? Porque ni existen las lejanas tierras, ni existe Boldur. Lo que estoy narrando es una de las novelas de fantasía más grandes, que es El Señor de los Anillos, ¿sí? Entonces, fantasía descartada, ¿sí? En ese contexto no existe porque no es una base fundamental sobre la cual estamos trabajando. Ficción. Cuando se trata de ficción, nosotros estamos tratando de un texto que es completamente narrativo en tiempo y espacio diferente. Es decir, que no se ha dado una cronología como aquí se va dando, ¿sí? Sino que se va estructurando de otra forma. ¿Cuál es la opción que nos queda entonces? Y por aquí lo que nos respondía. El realismo mágico. ¿Qué es el realismo mágico? Primero, aquí un poquito para irlo identificando. Por acá Maffer ya me mandaba por mensaje una pista súper grande. El famoso Gabriel García Márquez, ¿no? Escritor colombiano, y esa es la parte que omití porque acá abajo decía Gabriel García Márquez, y siempre que hablamos de Gabriel García Márquez, estamos hablando de realismo mágico. ¿Por qué se distingue? Porque aquí bien nos dice Maffer que es un fragmento de la novela en el que se basa o en la que realiza este tipo de textos, que mezcla la realidad, perdónenme, que mezcla la realidad con la ficción. ¿Qué es lo que hace justamente esto? Lo que se propone el realismo mágico es incluir elementos fantásticos en una narrativa que pretende profundizar la realidad que se está viviendo. Por eso es que habla de un pelotón de fusilamiento a un coronel llamado Aureliano Buendía, y aquí ya se va desarrollando todos estos elementos. ¿Cómo profundiza? Dice que este pueblo Macondo, en realidad Macondo es mundialmente conocido por esta novela, ¿sí? Y aquí justamente se desarrolla todos estos elementos. Dice que Macondo es un pequeño pueblo, es una pequeña aldea, si se quiere, sí, que estaba rodeada por, o mejor dicho, estaba al lecho justamente de un río, y aquí existían piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Está mezclando lo que es la realidad con lo que es la fantasía o la magia, en este caso en la narrativa, ¿sí? Imaginémonos que existiera eso. No existe, ¿no? Pero que existe un río, que existe un lecho, que puede estar ahí, en la comparativa lo hace, ¿sí? Aquí ustedes deben identificar por qué. Porque también, por ejemplo, cuando detalla o describe un personaje, lo hace con elementos. Dice, primero llevaron un imán, un gitano corpulento. ¿Qué quiere decir un gitano corpulento? Una persona alta, fornida, gruesa, ¿sí? De barba montaraz, quiere decir de grande barba, ¿sí? Y manos de gorrión, que quiere decir unas manos enormes, sumamente abiertas, ¿sí? Que se presentó con el nombre de Melquiades. Ahora, yo les pregunto, ¿existen hombres de este tipo con barba montaraz y manos de gorrión? No, está enfatizando las características que tiene esta persona. Por tanto, todas las características que nos da el texto se abocan justamente a la parte del realismo mágico. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros leamos justamente a los grandes referentes de la literatura? Porque de ahí están saliendo los ejercicios. De ahí justamente se están planteando esto. El realismo mágico es esta mezcla de narrativa real, sí, pero a su vez se deriva justamente en este elemento de ficción o mágico en el cual se va describiendo y profundizando, sí. Entonces, yo les dijera, por ejemplo, en tal población existían árboles que llegaban hasta las nubes, ¿sí? Sabemos que ningún árbol llega hasta ahí, o sea, no. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que estoy profundizando en el tamaño del árbol, estoy diciendo que ese árbol es tan grande que puede llegar hasta las nubes. Entonces, esa es justamente parte de la narrativa.
ustedes pueden distinguir completamente la realidad de la ficción y la fantasía de esta forma, ¿sí? Y claro, fíjense también por elementos pista. Por ejemplo, al pie de este texto estaba justamente, decía, texto extraído de la novela de Gabriel García Márquez, año tal, etcétera. Ustedes leen García Márquez, realismo mágico inmediatamente, ¿sí? Ni siquiera lo duden. Es uno de los más grandes expositores, ¿ya? Bien, vamos con un último ejercicio, luego haremos una pausita justamente para tomarnos un descansito de unos 5 minutos y luego continuamos con este proceso, ¿ya? Bien, vamos entonces por acá nuevamente. Dice, con base en el texto identifique el efecto. Aquí primero, identifique. ¿Qué cosa me pide identificar? ¿Eso qué quiere decir identificar? ¿Qué es? ¿Dónde le ubico? ¿Cómo le encasillo? Identifique el efecto que se quiere producir en el lector. ¿Ya? Vamos a ver entonces por acá cómo se va estructurando esto. Vamos a ver, ¿quién más me puede ayudar por acá? Permítanme un ratito. Vamos a ver. Alex, vamos contigo. Ayúdame, por favor, con la lectura. Este es un fragmento cortito de un texto. Movió el sitio sombrío el manso viento, el suave olor de aquel florido suelo. Las aves en el fresco apartamiento pudieron descansar del trabajoso vuelo. Secaba entonces el terreno aliento, el sol subido en la mitad del cielo. En el silencio se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Alex. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos pedía entonces al inicio, justamente arrancando esto? Dice, identifique. ¿Qué cosa? El efecto. Aquí hay dos cosas importantes. Permítanme que retroceda un poquito para acá. Acá nos pedía que distingamos a dónde pertenece. En el primer ejercicio nos decía, identifique el propósito. Aquí nos está pidiendo otra habilidad. Y yo quiero que se fijen bien en esto porque es la base justamente para que ustedes puedan avanzar en los ejercicios. Directamente, voy a la orden. Identifique el efecto. ¿Qué quiere causar en mí este extracto, este texto de aquí? Vamos a ver un poquito. Dice, movió el sitio sombrío el manso viento, el suave olor de aquel florido suelo. Las aves en el fresco apartamiento pudieron descansar del trabajoso vuelo. Secaba entonces el terreno aliento, el sol subido en la mitad del cielo. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. ¿Ya? Vamos a ver un poquito cuál es el efecto que quiere transmitirnos a nosotros este texto. Vamos por acá. María Fernanda, ayúdame tú, por favor. ¿Cuál sería el efecto que quiere producir este texto en el lector? Yo diría que está describiendo la naturaleza. Ya, describiendo la naturaleza por ahí. Vamos a ver, como empatía con la naturaleza un poquito, lo que nos quiere producir, ¿no? Ya, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver por acá. Samuel, cuéntame tú, por favor, un poquito. ¿Cuál sería el efecto que quiere producir en el lector? Yo creo que quiere producir un poco de intriga o suspenso. Intriga, suspenso. Ya, vamos a ver por ahí cómo se va estructurando eso también. Muchas gracias. Vamos a ver por acá, ¿quién más? Jacqueline, vamos contigo. ¿Cuál será el efecto que quiere transmitir este texto en el lector? Ya, Andrea también, muchas gracias. Yo creo que Por es, ahí. yo creo que es Sí. una manera de expresar sentimientos, pero en la manera que lo está escribiendo. Ya, ok. Entonces, un sentimiento. ¿Qué tipo de sentimiento? Angustia, no sé, emoción. ¿Cuál será? Ya como que soledad, se puede decir. Ya, Suspenso también de la vida que quizás esté pasando. ok. Vamos a ver. Listo. Ok, por acá María Fernanda también. Ya nos mandó por ahí una respuesta junto con Andrea también. Estamos muy apegados en eso. Ok, vamos a ver. Y aquí nos presenta opciones muy argumentadas. Opción A, aumentar la sensación de lo sombrío. ¿Sí? Por ahí lo que nos decía Jacqueline un poco, ¿no? Certidumbre, tal vez que no, está muy claro por ahí. B, sensación de quietud, calma, a partir de la descripción de la naturaleza.
C, percepción de un movimiento sin pausas causado por las fuerzas naturales. O D, aumentar la sensación de tristeza. ¿Ya? Que también nos decía por acá una compañera en torno justamente a estos elementos. Vamos a ver cómo se va estructurando. Perdón, déjenme ver, tengo un mensajito por acá. Listo. Andrea, muchísimas gracias. Bien, vamos a ver. Si yo me pongo a leer esto, y ojo, aquí dice, y por eso les digo, esta es una de las habilidades que nosotros tenemos que, o todos tenemos, pero las tenemos que ir desarrollando. Identifique el efecto. Ojo, me dice identifique el efecto. No me está diciendo conclusión, género, etcétera, no. Me está diciendo identifique lo que me causa a mí o lo que me quiere producir a mí el texto. Si yo leo que el movimiento movió el sitio sombrío el manso viento, el suave olor de aquel florido suelo, las aves en el fresco apartamiento pudieron descansar del trabajoso vuelo, secaba entonces el terreno aliento, el sol subido en la mitad del cielo, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Perfecto. ¿Qué me está transmitiendo esto? ¿O qué me quiere producir a mí? Vamos por acá. ¿Aumentar la sensación de lo sombrío? No. ¿Por qué? Porque no me está diciendo, no me está mencionando una sensación justamente de que sea algo oscuro, no me está incluso ni generando intriga, ¿sí? No va por ahí ese elemento, ¿ya? Vamos a ver, aumentar la sensación de tristeza. No, o sea, para nada, ni siquiera se menciona justamente ahí. No es de eso lo que nos quiere evocar el texto a nosotros. Percepción de un movimiento sin pausa causado por las fuerzas naturales. No, porque si bien se menciona en una parte estricta de este extracto de texto, lo que nos dice es que uno de estos determinados animales, que son las palomas, descansan justamente del vuelo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la sensación o lo que a mí me quiere transmitir? Una sensación de quietud, de calma. ¿A partir de qué cosa? De la descripción de la naturaleza. Si nosotros vemos acá, va hablando de esto. Movió el sitio sombrío el manso viento. El viento es una fuerza de la naturaleza. Y claro, es como ese viento que mueve, que nos calma, que nos refresca. El suave olor de aquel florido suelo. Es calma. Algo florido o las flores producen calma. Las aves en el fresco apartamento, fresco, ¿sí? Pudieron descansar del trabajoso vuelo, es decir, están descansando. Sacaban entonces del terreno aliento. El sol subido en la mitad del cielo, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. El susurro de abejas, como todos sabemos, es pues una de las sensaciones más placenteras en la naturaleza. Por tanto, aquí tengo que ver yo bien justamente lo que me pide, ¿sí? Si a mí me pide identificar, ¿sí? ¿Qué va a producir el texto en el lector? Tengo que yo saber muy bien qué es aumentar la sensación de lo sombrío. No, no va por ahí. No tiene ni coherencia en ese sentido. Percibir o tener una percepción de movimiento sin pausar causa, no, porque me dice qué va a causar. Entonces yo al percibir no tengo sentido. Aumentar la sensación de tristeza, tampoco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a sentir o voy a tener? Es una sensación de quietud y calma a partir de la descripción de la naturaleza, ¿sí? Por eso es importante. 3 reglas fundamentales. Primero, identificar el verbo con el que yo voy a trabajar, ¿sí? Aquí me pide identifique, en el otro era, perdón, estoy por acá, distinga, en el otro era justamente identifique a qué el propósito del tema, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Hagan 3 pasos fundamentales. Primero, vayan por aquí. ¿Qué verbo me está diciendo? ¿Cuál es la orden que me está dando en la pregunta? ¿Sí? Porque yo con un texto puedo trabajar muchas cosas. Luego, el punto 2, complementenlo con la parte de la instrucción. Si dice identifique el efecto, ¿sí? Que quiere producir en el lector, no es lo mismo identifique el género literario al que pertenece el texto. Son 2 cosas muy diferentes. Y el tercero, trabajen sobre el texto. Si ustedes ya tienen por acá, por ejemplo, el efecto que se quiere producir en el lector, ustedes ya van a saber que por aquí tiene que transmitirme algo. Y eso me va a ayudar a
obtener justamente las respuestas de estos elementos. Como dato fundamental, lean justamente de una manera consciente, rápida y enfóquense en la respuesta inmediata. Pueden hacerlo por descarte, que es uno de los mecanismos más útiles en este contexto de evaluación, o pueden hacerlo también por análisis, justamente pregunta a pregunta. Sí, siempre ustedes vinculen las respuestas con la orden de la pregunta. Si me dice identifique qué me produce, sí, yo tengo que ir por acá y digo, a ver, que aumentar la sensación de tristeza, no, eso no me está diciendo. Descarto una, ¿sí? Aumentar la sensación de lo sombrío, tampoco. ¿Qué me está transmitiendo? ¿Una percepción de movimiento sin pausa causado por las fuerzas naturales? No, no es justamente eso. Lo que me transmite es una sensación de quietud y calma a partir de la descripción de la naturaleza. Eso es exactamente lo que quiero. Y eso justamente ustedes lo van a hacer. Ojo, aquí lo estamos haciendo pasito a pasito. Me estoy tomando el tiempo procedimental para ir explicando cada cosa. El objetivo justamente es que ustedes vayan teniendo estas herramientas y puedan irlas visualizando. Ahora, en la parte de la evaluación, esto ya es con tiempo. Ya va a tener justamente una parte de la evaluación puntual en la cual me va a ir dando los extractos del texto y a veces son extractos un poquito largos, ya lo vamos a ver en otros ejercicios un poquito más adelante, ¿sí? Entonces vamos a ir estructurando justamente estos elementos. ¿Ya? Perfecto. Quedémonos hasta ahí en este sentido, en esta primera hora que nos hemos ido pasando un poquito del tiempo, ¿sí? Tomémonos unos 5 minutitos para descansar un poquito, tomarnos un vasito con agua y en unos 5 minutos, más o menos 7:15, estaremos justamente retomando para continuar con los ejercicios, ¿ya? Para ver si podemos subir un poquito más del nivel, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, tomémonos unos 5 minutitos, ¿ya? En 5 retornamos acá a la sala principal y con eso continuamos el trabajo, ¿ok? Vamos ahí entonces. Descansemos nomás un ratito.
Ok, chicos, vamos retornando por acá nuevamente para continuar con los ejercicios que estamos planteando. Sí, vamos a ver si vamos analizando otros géneros justamente que están enfocados pues en la práctica de estabilidad. Sí, nuevamente lo que les pido, por favor, ayúdenme activando sus camaritas para poder ir interactuando con cada uno de ustedes e irles pues pidiendo un poco su colaboración también en la parte de la lectura de estos elementos, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito cómo se va estructurando esta parte, ¿ya? Por acá, muchísimas gracias, Samuel, Mafer, Alex, Andrea, también Sofi también está por aquí, Yomaira, Valentina, ¿sí? Ayúdenme, por favor. Listo, ahí estamos. Vamos a ver cómo nos va justamente ahora, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver. Ok, les vuelvo a compartir pantalla entonces desde donde nos quedamos y vamos a continuar con esta parte o esta estructuración de lo que nosotros estamos analizando, ¿sí? Permítanme, estamos ahí. Ok. Vamos a ver, les presento nada más. Acá. Ok, chicos, vamos a ver. Entonces, estamos justamente, nos quedamos en esta parte de identificar, ¿no? El efecto que quiere producir en el texto. Me pareció sumamente chévere esta propuesta de evaluación en el sentido de que nos dice, identifique el efecto. Antes se preguntaba solamente cuál es el género, cómo se ha ido construyendo, etcétera. Cosas que un poco eran de un nivel sumamente estructurado. Ahora nos dice identifique el efecto que quiere producir en el lector. Es tal vez una de las nuevas propuestas, digámoslo así, en este contexto de evaluación, ¿sí? Que puede irse dando y que también pues nos ayuda muchísimo a nosotros para tenerlo en consideración e irlo estructurando como un elemento también de análisis en este sentido. Entonces, hay que tener eso mucho en cuenta para poder, permítanme un ratito, para tenerlo en consideración cuando se esté vinculando, se esté pues llevando a cabo justamente este proceso de evaluación. ¿Ya? Vamos a ver qué otro ejercicio se nos propone por acá. ¿Sí? Vamos a ver un poquito. Aquí vamos a entrar. Ok. Dice, con base en el caso, aquí ya vamos difiriendo un poquito. He querido subirle un poquito más de justamente el nivel de complejidad en este contexto para poderlo tener en consideración. ¿Qué es lo que nos dice? Identifique el caso, ¿sí? Identifique la opinión que se ajuste a los requerimientos del docente. Nos está presentando un texto que ya va más a la parte académica, ya no es la poesía, ya no es la parte tampoco de este elemento de narrativa, sí, que se puede encontrar en novelas, sino que justamente este ya es una parte más académica, es decir, está enfocado no en la parte que compete con otros elementos, sino que es ya algo que está más apegado a nosotros. Vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Sí? Vamos a ver por acá, ¿quién me puede ayudar, por favor, con la lectura? Déjenme ver un ratito, ¿quién todavía no ha leído un poquito para ir desarrollando también esa capacidad? Vamos a ver, déjenme ver por aquí, es que a casi todos. Ok, Samuel, vamos contigo, por favor. Ayúdame con la parte de la lectura para ir un poquito. Esperen, permítanme un ratito, creo que Luli está ingresando por aquí. Vamos a ver si es que constatamos la asistencia. Volvamos por acá un ratito. ¿Cómo está Luli? Buenas noches. Ok, solamente para registrarnos la asistencia nada más y enseguida les vuelvo a compartir. Sí. Ya. Sí, solamente voy a tomarles, hacer una captura rapidito y no sé si me están escuchando. Sí, perfecto, Luli. Ya. Sí, sigan nomás, yo les tomo de participantes. Continúen nomás. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí, volvamos entonces por acá, chicos. Vamos a ver entonces, como les decía, ¿quién me ayudaría un poquito con la parte de la lectura? Bueno,
Vamos contigo, Sofía. Ayúdame, por favor, un poquito para ver cómo nos va con esta parte de la lectura y, más que todo, ir aplicando justamente los elementos que les he ido mencionando como estas estrategias para poder solucionar este tipo de preguntas. Con base en el caso, reconocemos el verbo. Identifique la opinión que se ajuste a los requerimientos del docente. Vamos a ver qué nos dice el texto. Sofía, por favor, ayúdanos con la lectura. Ya. En una popular red social asociada a la educación, Franklin, profesor de química, ha solicitado a sus alumnos que realicen un comentario respecto al incremento de gases de efecto invernadero que corresponden al sector de la alimentación. La intervención debe convocar a la reflexión sobre la responsabilidad individual que los seres humanos tenemos respecto a este tema. El mejor trabajo será publicado en una entrevista científica de jóvenes investigadores, por lo que se refiere que el texto contemple el uso adecuado de propiedades textuales. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Sofi. Una muy buena lectura también. ¿Qué es lo que nos pide? Entonces, tenemos ya el texto de base. Sabemos de lo que se va a tratar. Dice, en una popular red social asociada a la educación, Franklin, profesor de química, ha solicitado a sus alumnos que realicen un comentario respecto al incremento de gases de efecto invernadero que corresponden al sector de la alimentación. ¿Qué es este elemento? Ya nos está dando un preámbulo o nos está dando, pues, una visión de cómo se va a ir reestructurando pues esta base de trabajo en el texto, ¿sí? Tenemos que es un profesor de química que está pidiendo pues una participación de sus estudiantes para un concurso o un proceso de investigación. Ahora, dice, la intervención de los estudiantes sí debe convocar a la reflexión. Aquí están, por ejemplo, elementos claves. Cuando tenemos este tipo de textos que ya no corresponden a poemas o escritura o narrativas, debemos ir identificando los conceptos centrales. La reflexión es uno de esos elementos, porque es lo que les está pidiendo a los estudiantes, ¿sí? La reflexión sobre la responsabilidad individual que los seres humanos tenemos respecto a este tema. El mejor trabajo será publicado en una revista científica de jóvenes investigadores, por lo que se requiere que el texto contemple el uso adecuado de propiedades textuales. ¿Ya? Bien, aquí volvemos entonces, recaemos sobre la orden. Dice, identifique la opinión que se ajuste al requerimiento del docente. Y nos va a dar opciones de opiniones que se ajusten más a los requerimientos que nos pide justamente el docente. ¿Ya? Vamos a verlo. Entonces, por acá, opción A, dice, una de las opciones o uno de los escritos de los estudiantes es el siguiente. Dice, un estudio desarrollado por científicos expertos en ciencia de la Universidad de Oxford menciona que un 25% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero corresponden al sector de la alimentación. ¿Sí? Por ahí ustedes vayan viéndole ya las opciones. B. Debemos reducir el consumo tanto de carne como de productos lácteos para mermar la huella de carbono de este tipo de alimentos. ¿Sí? C. El cálculo de la huella de carbono va más allá de la naturaleza del producto. Tiene que tener en cuenta las emisiones generadas desde el momento en que el producto ha sido elaborado, es decir, desde que se lo produce. Y D dice, si reducimos el 50% de nuestro consumo habitual de cárnicos, bajaremos la mitad de nuestras compras de productos de origen animal relativos a su carne. ¿Cuál de estas opciones creen ustedes que se apega más a lo que el profesor necesita? Ojo. Retomemos por acá. El profesor lo que nos dice es que generen una opinión, ¿sí? O den un comentario respecto al incremento de gases de efecto invernadero que corresponden al sector de la alimentación. La intervención debe convocar a la reflexión sobre la responsabilidad individual que los seres humanos tenemos respecto a este tema. El mejor trabajo será publicado en una revista científica de jóvenes investigadores, por lo que se requiere que el texto contemple el uso adecuado de propiedades textuales. ¿Ya? En torno a eso, entonces, ¿cuáles serán una de las respuestas justamente que va por acá? Tengo respuestas de Andrea, tengo respuestas de Jacqueline también. Muchas gracias. Vamos a ver un poquito cómo se van, perdónenme, cómo se va estructurando esto, ¿sí? Ok, vamos a ver. ¿Quién se arriesga justamente a dar la explicación y la opción de por qué ha escogido esta respuesta presentando el justificativo? ¿Sí? Ojo. Está pidiendo cuál es la opción o la opinión que más se acerca a lo que pide el docente. Es un poco una cuestión de identificación. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué es lo que dicen por acá?
Permítanme un Yo ratito. pienso que es la... Sí. Ya, ¿puedo ¿Cuál, hablar? perdón? Yo pienso que es la B porque se asemeja más del... Ahí habla de el infecto invernadero a causa de la alimentación. Ya, Entonces, la B dice debemos reducir el consumo tanto de carne como de productos lácteos para mermar la huella de carbono de este tipo de alimentos. Es decir, mermando el consumo de carne, lácteos, entonces vamos a reducir el efecto invernadero. ya, perfecto. Y claro, se vincula justamente con la parte que nosotros vamos viéndole ahí cómo es que se va relacionando, ¿no? Ya vamos a ir identificando cuáles son o cuál es la respuesta correcta y el por qué. Hasta ahora, Andrea nos ha dado un argumento súper fuerte en cómo podemos ir eligiendo, pues, la respuesta. Alguien que tenga una respuesta, si no es la misma, que nos presente también un argumento, o si es otra diferente, también sería interesante ir escuchando el por qué justamente esta elección de preguntas. Vamos a ver, ¿alguien más que quiera un poquito argumentar en torno a esto? Para ver cuál es justamente la respuesta correcta. Por acá, Mafer, no sé, Valentina, Yomaira, tal vez. ¿Cuál será de estas opciones? Déjenme ver un ratito. Tengo un mensaje por acá. Bueno, Mafer ya me envía la respuesta también por acá por el chat. Vamos a ver. ¿Quién más? Alguien más que por aquí nos dé. Vamos. Disculpe, Claro. yo pienso que la opción correcta puede ser la D, ya que aquí en la D nos explica científicamente como pide los requisitos que quiere el docente, que quiere que que el argumento o la investigación sea prácticamente todo científico, es decir, que esté todo comprobado, que sea de hechos verdaderos. Y además aquí también podría complementar lo que diría la B, que el consumo, que al reducir esto, también relativamente se puede reducir la mitad de compras, productos de origen animal. Ya, por ahí tal vez también un argumento que nos ha ido presentando, ¿no? Chévere, Valentina, claro, tiene una... Recuerden que estamos en el marco también de ya una parte de escritura y lectura académica, ¿no? No es justamente lo que estábamos viendo en el otro contexto. Vamos a ver un poquito. ¿Alguien más que tenga alguna otra opinión, alguna otra idea? Justamente por acá también tengo una respuesta de Samuel. Ya en torno a estos elementos, vamos a ver un poquito cómo se va configurando. ¿Ok? Bien, vamos a ver cuál será la tan famosa respuesta. Para esto debo remitirme justamente acá nuevamente. ¿Por qué? Un poquito para darle una relectura a esto. Dice, en una popular red social asociada a la educación, Franklin, profesor de química, ha solicitado a sus alumnos que realicen un comentario respecto al incremento de gases de efecto invernadero que corresponden al sector de la alimentación. La intervención debe convocar a la reflexión sobre la responsabilidad individual que los seres humanos tenemos respecto a este tema. El mejor trabajo será publicado en una revista científica de jóvenes investigadores, por lo que se requiere que el texto contemple el uso adecuado de propiedades textuales. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuáles son estas propiedades textuales? Que tenga primero coherencia, que tenga sentido, que hable del tema, que tenga un eje central y que maneje pues una idea base con la cual se puede estar trabajando. ¿Sí? Bien. Vamos entonces acá. Una vez leído eso, me dan las opciones y yo en evaluación digo, bueno, ¿qué o cuál de estas 4 opiniones que tengo yo aquí se van a pegar justamente más en... Ya, perfecto, Mafer. Por acá también nos da una opción justamente de análisis de lo que debemos ir haciendo, ¿no? Bien, vamos entonces aplicando también esta estrategia que es muy buena. Dice, si yo leo la opción A, digo, un estudio desarrollado por científicos expertos en ciencia de la Universidad de Oxford menciona que un 25% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero corresponden al sector de la alimentación. Ok, vamos a ver qué es lo que me pide. Primero, tengamos en cuenta en dónde les pide el profesor que publiquen. Dicen una popular red social asociada a la educación. ¿Sí? Dice, ¿qué es lo que les pide? Ha solicitado a sus alumnos que realicen un comentario.
No es una publicación científica, no es un artículo científico, sino es un comentario respecto al incremento de gases de efecto invernadero que corresponden al sector de la alimentación. Hasta ahí estamos claros. Dice, la intervención debe convocar acá la reflexión sobre la responsabilidad individual que los seres humanos tenemos respecto a este tema. El mejor trabajo será publicado en la revista científica de jóvenes investigadores para este tema. Bien, si yo leo acá, contradice varios de los principios. Dice, un estudio desarrollado por científicos expertos en ciencia de la Universidad de Oxford. Es decir, no es un comentario de él, es de otras personas que ya han investigado. Simplemente lo está citando, ¿sí? Menciona que un 25% de las emisiones anuales de gases de efecto invernadero corresponden al sector de la alimentación. Segunda cosa, me está presentando un dato, pero no me hace que yo reflexione sobre el tema. Y segundo, está mencionando que una cantidad grande justamente de contaminación corresponde a un efecto que está dándose en sociedad, en masa. Y acá lo que me dice claramente, y perdón que vuelva por acá, dice a la responsabilidad individual que los seres humanos tenemos respecto a este tema. Entonces, contradice los dos principios, ¿sí? Bien, vamos por acá, tomemos uno a uno para terminar por el centro. Dice, si reducimos al 50% nuestro consumo habitual de cárnicos, bajaremos a la mitad nuestras compras de productos de origen animal relativos al consumo, relativos a su carne. ¿Ya? Ok, primero, aquí concuerda justamente en la parte de la reflexión. Dice, si reducimos al 50% nuestro consumo habitual de cárnicos, bajaremos a la mitad nuestras compras de productos de origen animal relativos a este consumo, ¿no? Entonces, aquí cumple con una de las funciones, pero segundo, se contradice justamente en la parte en la que nos presenta a nosotros, nos presenta un dato más no una reflexión, ¿sí? Dice, si reducimos al 50%, es un dato que nos está dando, no nos está llamando justamente una reflexión. Claro, cumple con el aspecto de que es personal, es individual sobre el individuo, ¿no? Pero ¿de dónde salió este dato? ¿Cómo se justifica? ¿Cuál es la estructura que está presente ahí? ¿Sí? Entonces, se va relacionando en esos aspectos con estos elementos de aquí. Por tanto, ya que me presente un 50%, sucede lo mismo que acá con el 25%. ¿Sí? Son datos que están, pues, basados en elementos que vamos nosotros analizando. Y de algún lado debe haber salido esa parte. Y recuerden que lo que pedía era un comentario. ¿Ya? Vamos. Dice C. El cálculo de la huella de carbono va más allá de la naturaleza del producto. Tiene que tener en cuenta las emisiones generadas del momento en el que el producto ha sido elaborado, es decir, desde que se lo produce. ¿Ya? Aquí, este no es porque es un elemento introductorio, es un elemento de base que nos presenta un tema. Nos habla de la huella de carbono, sí, pero no nos está hablando justamente cómo se va estructurando. No nos dice que hablemos acerca del proceso. Incluso si vamos por acá, nosotros podemos ir identificando plenamente este elemento, ¿sí? Podemos verlo aquí. Por ejemplo, dice que haga un comentario respecto al incremento de gases de efecto invernadero que corresponden al sector de la alimentación, ¿sí? Entonces, aquí viene justamente esta parte. Dice, la huella de carbono, vamos allá en la naturaleza del producto, tiene que tener en cuenta las emisiones generadas, en el momento no concuerda, ¿sí? Opción B, la opción correcta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cumple con todo. Dice, debemos reducir el consumo tanto de carne como de productos lácteos para mermar la huella de carbono de este tipo de alimentos. Primero, nos llama la reflexión, ¿sí? Primero cumple con el elemento que es un comentario, ¿sí? Es lo mismo decir esto de aquí que decir, ¿saben qué, chicos? O lo que yo les diría como un comentario. ¿Saben qué, chicos? Yo pienso que sí deberíamos mermar el consumo de carne porque así mermaríamos la huella de carbono que produce este tipo de alimentos. Es un comentario. Es el profe me comentó. Si yo les dijera, ¿saben qué, chicos? El 50% de los productos que se van generando está científicamente mostrado. No, ese es un dato ya que yo estoy presentando. Y es otra cosa, no es un comentario. Entonces, primero, cabe con esa característica. Segundo, dice, la intervención debe convocar a la reflexión.
Ninguna de estas otras opciones a mí me hace reflexionar. Los porcentajes me hacen conocer y la opción C me está presentando el tema. La única que me llama a la reflexión es, debemos reducir el consumo tanto de carne como productos lácteos para mermar la huella de carbono de este tipo de alimentos. Eso es una reflexión, incluso digo, chute, ¿qué podemos hacer con esto? Reflexiono y digo, claro, debemos reducir el consumo tanto de carne como productos lácteos para mermar esta huella de carbono que existe. Cumple también con el otro requisito, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que dice? La responsabilidad individual. Dice, debemos, es decir, recae sobre cada uno de nosotros. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que todas las disposiciones o todos los elementos que el profesor ha puesto para que el comentario sea validado y tomado en cuenta para este estudio y publicación, lo cumple la opción B. No puede ser la opción A, porque presenta un dato y estudios externos. La opción B nos presenta un dato y si bien cumple justamente con esta parte de el elemento individual, no es una reflexión. La C es la presentación de un tema, pero no me llama a la reflexión. No existe, por ejemplo, nada que me haga justamente ahondar en ese contexto. La opción B, sí, así cortita como está, cumple todos los requisitos que necesitamos. Es una reflexión, es puntual, habla sobre el carácter individual y más que todo es un comentario. No es un dato, no es una introducción, no es un estudio. Es justamente esto, ¿sí? Eso es justamente lo que ustedes van a encontrar en el proceso de evaluación, ¿ya? No son otros elementos aislados o externos con los cuales nosotros podemos estar ahí como dudando. No, aquí lo que el profesor les pidió a sus estudiantes es un comentario. ¿Y cuál se apega a lo que es un comentario? La opción B, ¿sí? Los otros son datos que están siendo presentados. Entonces, ojo con esto. Cuando nosotros vayamos haciendo la interpretación o la lectura de los ejercicios, ustedes deben tener en cuenta clarísimo qué es lo que se les pide. En base a eso, estructura la lectura del texto, ¿ya? Por eso yo les decía los 3 tips. Primero, ver el verbo que estoy utilizando, identificar. ¿Eso qué quiere decir? Que me va a pedir que vea cuál es, ¿sí? ¿Cuál es qué cosa? La opinión que se ajusta más al requerimiento del docente, que es el segundo tip. ¿En qué le uno? ¿Qué me está pidiendo? Que identifique la opinión. En el otro era qué me evoca el poema. En el otro, de qué habla el poema. En el otro era qué tipo de narrativa se está diciendo. ¿Sí? Entonces, son elementos sumamente diferentes en 3 o 4 ejemplos que hemos estado viendo hasta ahora. Entonces, vamos a ver un poquito cómo se va estructurando esa parte. ¿Sí? Entonces, miren cómo es complejo. Yo lo estoy estructurando parte a parte. La siguiente semana ya aplastaremos un poquito más el acelerador e iremos justamente ahondando en este tema. Entonces, yo lo que les aboco es a que leamos bien esta parte. Entonces, tenemos 1, identificar el verbo, 2, tener en claro la orden y 3, trabajar con el texto que nos ha dado. Ir entendiendo estas partes. Por ejemplo, hablar de reflexión, hablar de intervención, individual. ¿Cuál de estas opciones se apega justamente a estos elementos? Entonces es la opción B. Así cortita, como ustedes le ven, es la opción que se apega justamente a estos elementos que estaban por ahí. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, permítanme por acá, están, a ver, Andrea, Jacqueline, Maffer también, ¿sí? Tenemos ya una visión de lo que nos está pidiendo. Utilicen esos recursos que en la misma pregunta nos está presentando. Por lo general, muchas veces cuando la pregunta o cuando el texto se nos presenta, ya nos va dando algunas pistas con las cuales podemos ir trabajando. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tengan ustedes en consideración. ¿Sí? Bien, vamos por acá. Vamos con un ejercicio más para ver si nos alcanza el tiempo y lo analiza. ¿Ya? Este me gusta mucho personalmente porque nos presenta ya otro género o otro tipo de escritura con la cual nosotros vamos a ir trabajando. ¿Sí? Dice, con base en el caso, identifique nuevamente este verbo que está muy presente en estos elementos de análisis, la opinión que se ajuste a los requerimientos del docente. Dice por acá. Vamos a ver. Dice, la fauna australiana es muy particular.
tanto que hasta las abejas se destacan. En este caso, las denominadas ameguilla singula, que se caracterizan por tener unas bandas azules brillantes, estos puntitos, cuando ustedes les vean por aquí, vinculados en corchetes, quiere decir que existe mucho más texto, pero que solo esto es la idea que se quiere mostrar. Es decir, que aquí sigue un montón más de texto y luego se encadena con esto. Además de sus bandas azules, tienen una exuberante pelusa blanca, enormes ojos verdes y alas de color bronceadas, que se ven como capas de celofán. Los machos tienen 5 rayas azules y las hembras 4. ¿De dónde ha salido esto? De El Universo en el año 2020, así son las abejas azules australianas, sí, en la fuente el 23 de diciembre del 2020. Ya, nos está pidiendo justamente que identifiquemos cuál es esta parte. Bueno, debe haber una estructura de texto amplia en la que nos diga que el texto del docente, pues, ha pedido que se vaya identificando en este sentido. ¿Qué es lo que nos presenta? ¿O qué es lo que nos transmite en este contexto? Mejor permítame un ratito para esta ciencia cierta para ver con cuál me voy. Solo regreso por acá. Un segundito nada más para quedarme claro con estos elementos. Perdón. Ya, perfecto. Aquí está mal. Vamos a ver. Solamente le corrijo por acá y enseguida volvemos. Vamos a ver. Aquí. Listo. Vamos ahí, entonces. Ya, les vuelvo a compartir pantalla. Ahora sí, corregida esta parte. Vamos a presentar y presentar. ¿Listo? Ya, ahora sí. El enunciado nos dice, lea el siguiente texto e identifique el propósito del autor. ¿Cuál es el propósito que tiene este texto o el autor que ha escrito este texto? Dice, la fauna australiana es muy particular. Como nosotros sabemos, Australia se caracteriza por tener una fauna exuberante, en algunos casos muy extraña. Para nosotros, obviamente, desde acá, desde el punto de vista del continente americano, y que, claro, se va a ir construyendo como un elemento fundamental. Dice, la fauna australiana es muy particular, tanto que hasta las abejas se destacan. Nos está dando entonces un punto. La primera idea del texto es que vamos a hablar de una fauna o de unos animales completamente diferentes que se diferencian de los demás. En este caso, las denominadas ameguilla singula, que se caracterizan por tener unas bandas azules brillantes. ¿Ya? Imaginémonos abejas que en vez de bandas negras tengan bandas azules y brillantes. Sí, como les decía, siempre ustedes tengan en consideración cuando vean estos signos en fragmentos de texto, significa que hay más texto que está presente por aquí, pero que lo han omitido, lo han obviado para conectar con esta siguiente idea. Además de sus bandas azules, tienen una exuberante pelusa blanca, enormes ojos verdes y alas de color bronceadas que se ven como capas de celofán. El celofán es este papel que lo podemos encontrar incluso hasta en regalo, que suena un poquito por ahí, es el típico papel de caramelo, digámoslo así. ¿Ya? Los machos tienen 5 rayas azules y las hembras 4. ¿De dónde ha salido esta información? Diario El Universo 2020, así son las abejas azules australianas. Sí, fecha de consulta el 23 de diciembre del 2020. Ahora, vamos a aplicar los tips que les he dado a ustedes. Primero, ver el verbo, identifique. Me está diciendo cuál es, específicamente que escoja. El propósito del autor. Acá, solamente para hacer un contraste, me dice identifique la opinión que se ajusta al requerimiento del docente. Es otra cosa completamente diferente. Acá lo que me pide es identifique el propósito del autor. ¿Cuál es el propósito que tuvo esa persona el momento que escribió esto? Vamos a ver un poquito. Dice, A, convencer al lector de la importancia de las abejas para el equilibrio medioambiental. ¿Sí? Opción B, entretener al lector con temas de fauna extranjera. Opción C, conmover al lector en relación a la belleza de las ameguilla singula. O D, informar sobre las características de la ameguilla singula. ¿Ya? Vamos a ver un poquito cómo podemos irlo argumentando. ¿Ya? Por acá Maffer también
muy fina ya en la parte del análisis de los textos. Ya me ha mandado su respuesta. Vamos a ver, por acá tengo otros 2 mensajes. Sí. Santiago, Andrea también por aquí. Sí, muy bien. Me gusta mucho que ya tengan esa agilidad para irlo viendo. Eso les va a ayudar muchísimo en la parte de la evaluación. ¿Ya? Bien, vamos un poquito entonces a ir analizando con alguien más. ¿Ya? Permítanme, por favor. Vamos por acá. Déjenme ver un mensajito más que tenemos por aquí. Valentina ya nos da también su opción. Perfecto. Vamos a ver. Carla, vamos contigo nuevamente. Danos una manito, por favor. Cuéntame, ¿cuál de estas 4 opciones serían las que tú escogerías y por qué? Obviamente presentando el argumento y el análisis que hacemos del texto. Cuéntame un poquito. Ya, yo creo que es la de por su fuente, que es de un periódico, y porque se basa toda la información, o sea, estrictamente solo en una información necesaria, no hay opiniones ni nada, solo son datos exactos. Ya, perfecto. Justamente vamos en ese sentido también, ¿no? Ya analizando un poquito más de esto. Y me parece muy acertado porque, claro, vamos analizando la naturaleza del texto, que eso es lo fundamental, ¿sí? Vamos a ver entonces por acá. Veamos otras opiniones. Alex, vamos contigo. Cuéntame, de estas 4 opciones, ¿cuál sería la que tú escogerías y por qué? Vamos a ver por acá. También tengo otra respuesta mientras tanto. Samuel también, muchas gracias. Está por acá también tu respuesta. Vamos a ver. Cuéntame, Alex. Literal D, porque como la compañera dijo, se apega al texto y hace más que todo exponer. Ya, expone, ¿no? O presenta, claro, uno de esos elementos. Vamos a ver, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver, ¿qué más podemos decir acerca de estos elementos? Jacqueline, por aquí, ayúdanos, por favor. ¿Cuál sería la opción que tú escogerías y por qué? ¿Estamos por ahí, Jacqueline? Creo que no. Ok, Jennifer, creo, Arichábala, estaba por ahí. Sí, yo digo que la B porque también nos informa de cómo son las abejas de este tipo, son azules y nos da todas las características. Ya, perfecto, muy bien. Ok, vamos a irlo analizando ya desde un punto de vista, obviamente enfocándonos en la respuesta. Primero, y lo que nos ayudaban identificándonos plenamente por acá en respuestas también por medio del chat, lo que nos comentaba, déjenme ver quién más estaba por aquí. A ver, no lo han ido diciendo, pero bueno, estaba presente por acá. Primero, claramente, no recuerdo bien quién me ayudó, pero le felicito mucho por ese análisis. Déjenme ver. Era Carla, sí, ahorita lo recuerdo. Justamente por ese análisis tan puntual que fue haciéndolo. Primero, ¿de dónde viene el texto? Del universo. ¿Qué es el universo? Es un diario. ¿Qué hacen los diarios o los periódicos? Comunican cierto elemento, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito justamente de esto? Vamos a ver por acá. Convencer. No, un periódico no hace eso. Entretener. Sí, pero no está hablando de eso en el tema. Tal vez la sección de humor, donde hay las historietas, donde hay el crucigrama, sea eso. Pero en este caso, no. Conmover. No, no, eso no hacen los diarios. Informar. Correcto. Eso sí hacen los diarios. Vamos a ver entonces un poquito si se vincula a las características que estamos necesitando. Informar sobre qué, sobre las características de las amiguillas singular, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que nos dice? Nos habla de la fauna australiana y de sus características fundamentales, ¿sí? Es muy particular, incluso que están las abejas, que son justamente estas a las que hacemos mención, la amiguilla singular, que se caracterizan por tener unas bandas azules brillantes, ¿sí? Ahora, nos está dando aquí las características fundamentales de esta especie o de esta variedad de abeja. No nos está hablando, no nos está conmoviendo, no nos dicen pobrecitas las abejas, nos están pasando, que sería otra cosa, pero no nos está diciendo eso. Tampoco nos está dando para entretener, no nos está diciendo, no sé, tal vez por ahí una lectura entretenida de
el juego de las abejas, etcétera. No, no nos está hablando de eso. Convencer al lector de la importancia de las abejas para el equilibrio medioambiental. No hacemos eso mediante la parte de presentar sus características. Si yo quisiera hacer eso, pues debería presentar cuántas abejas mueren, cómo es el proceso justamente de su reproducción, cómo se va dando, cómo se va estableciendo este proceso, ¿sí? Acá profundiza más y dice, además de sus bandas azules, tienen una exuberante pelusa blanca, enormes ojos verdes y alas de color bronceadas que se ven como capas de celofán, ¿sí? Incluso hace comparativos. Los machos tienen 5 rayas azules y las hembras 4. ¿Cuál es la opción entonces que más se apega a esto? Y fundamentalmente lo que nos decía Carla. No me convence, no me entretiene, no me conmueve. Lo que hace es me informa. ¿Sobre qué cosas? Sobre las características de esta especie de abejas que existen en Australia. Ahora, dice, y vuelvo acá, lea el siguiente texto e identifique el propósito del autor. El propósito del autor en base a este texto es informar sobre las características de la Amelia cingula, ¿sí? Entonces, esta forma o este tipo de texto ustedes lo pueden encontrar. Habrán unos más complejos, otros simples. Yo creo que ese está en un término, intermedio, con el cual nosotros podemos trabajar. Esto es fundamental para nosotros ir entendiendo cómo se van estructurando los textos. Esto, miren, es una característica fundamental, pero esto es el centro de lo que ustedes van a hacer con este texto. Si tenemos claro la orden, tenemos claro qué voy a hacer yo con esta parte de la escritura del texto. ¿Sí? Estará justamente claro. Ahora, ustedes vayan haciendo el ejercicio ya un poquito más rápido de qué es lo que me pide. Convencer, entretener, conmover, informar, ¿sí? Un poco lo que veíamos en la parte de la poesía, un poco lo que veíamos en la parte también de la interacción justamente con cada uno de los textos. Ese es el elemento central. 3 tips entonces fundamentales con los cuales nosotros vamos a estar trabajando. Primero, identifiquemos el texto, el verbo. Cuando ustedes entren a hacer los ejercicios, vean qué es lo que les pide. Identificar, inferir. Voy a buscar ejercicios más de inferencia, que también los hay. Son un poco más complejos, son un nivel un poquito más avanzado. ¿Qué es lo que me pide como verbo? Segundo, ¿cuál es la condición del ejercicio? Si la condición del ejercicio justamente es plantear cuál es la opinión que más se ajusta a lo que pide el docente, cuál es el objetivo del autor, qué me quiere decir el poema, cómo voy estructurando esta parte, correcto, tengo que ceñirme justamente a eso. Luego si voy con la lectura y voy descartando estas opciones. Como les digo, algo que a ustedes les va a presentar. Ustedes ya han estado entrando en la plataforma del centro para hacer la práctica. ¿Sí están realizando justamente eso? Andrea, Samuel, sí. Por acá, Maffer, Yomaira, cuéntenme un poquito. Sí. Entonces, van a estarse topando justamente con Chévere Valentina. Muchísimas gracias también. Sí. Eso es lo más importante. Ustedes cuando entren justamente a la plataforma, lo que se van a encontrar es eso. La orden, el texto y las respuestas. Y eso da una visualización mucho más amplia de lo que ustedes van a ir trabajando. Entonces, mi recomendación es siempre hagan ese tipo de lectura. Identifiquen primerito la parte del verbo con el que ustedes van a trabajar. Si me dice identifica, ok, ¿qué es o cuál es? Si me dice infiere, ¿cuál es la conclusión? Si me dice concluye, chévere, ¿cuál es la conclusión? ¿Sí? Pero tengo que tener claro qué es lo que me está pidiendo. No cometan el error de primero ir a la lectura, luego veo qué me pide y luego voy a la respuesta. Ahí sí ustedes están perdidos porque van a tener que releer todo nuevamente. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo? Empezar en un orden. Ese es el éxito de estos ejercicios. El orden, arriba. Primero, leo el verbo y la orden que me manda. Voy con el texto, descarto las opciones. Por acá me gustó mucho lo que decía Maffer o lo que me dijo en un mensaje. Dice, descarten las opciones que no hablan o que no están referentes justamente a la orden que se da. Ese es uno de los ejes claves también, ir descartando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo ya me voy a ir dando cuenta de cosas que no encajan ahí, entonces inmediatamente no estoy perdiendo tiempo en
pues claro, leer cada una de las opciones, ir viendo esto, no. Voy descartando, digo, no, ya, esto no lo vuelvo a tocar, punto. Voy con la otra opción. Ok, esto por acá tiene algo de sentido, voy a irlo, ya, perfecto, vinculo por acá. ¿Sí? Entonces, esos son los elementos. Ahora, ¿qué es lo que yo les pido? Incluso les dejaría hasta como un elemento de práctica. Hasta la siguiente sesión que nos volveremos a encontrar, yo lo que les recomiendo y les pido es entren en la plataforma, practiquen con la variedad de textos que existan ahí, ¿sí? Ok, voy a aprender a identificar textos de la manera más rápida. Si al inicio me demoro unos 5 minutos por texto, ok, no hay problema, estoy practicando. Pero el objetivo es que la siguiente ocasión sean 4, la siguiente 3, 2, 1. Si puedo en menos de un minuto, qué mejor. Les felicito a cada uno de ustedes, ¿sí? Y sé que lo van a lograr y ese es el objetivo. Pero ya la siguiente sesión ustedes van a tener ya el conocimiento de cómo vamos a ir estructurando también los ejercicios y si ya alguno se repite aquí en la clase, lo vamos a ir analizando de manera puntual. Profe, ¿sabe qué? O Pablo, ¿sabe qué? Yo escogí esto, yo lo analicé desde esta óptica, está bien, está mal, ¿qué puede estar? Si nos equivocamos, no hay problema. Para eso estamos ahora. El objetivo es que ustedes lleguen a la evaluación al 100% y ahí no se equivoquen. Ese sería el objetivo central. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a estar trabajando, chicos. Como ustedes ven, hemos trabajado, permítanme un ratito para ver. Hemos trabajado, déjenme ver, 1, 2, 3, 4. Hemos trabajado 5 ejercicios en esta ocasión y se nos ha ido 2 horas. Imagínense en un proceso de evaluación que no solamente van a ver esto, sino van a ver muchos otros elementos más. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esos elementos para poder nosotros ir desarrollando más las habilidades. ¿Sí? Eso entonces, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que esté pendiente tal vez? ¿Alguna inquietud que tengan ustedes? ¿No? ¿Estamos claros? Sí. Ok, buenísimo. Entonces, con esta tarea, digámoslo así, o con esta solicitud de entrenamiento que tienen ustedes para que entren a la plataforma del centro, para que puedan estar practicando. Si tienen alguna duda o inquietud, directamente con la persona que gestionó su matrícula para que les den asistencia dentro de la gestión de la plataforma, ¿sí? Y con eso ustedes podrán tener todos los recursos al alcance. La plataforma está actualizada, ojo, eso es muy importante. Está con toda la información al día y tanto directivos como nosotros tratamos de hacer que esté pues puntual esa plataforma y que a ustedes no les falle. Practiquen muchísimo, ¿sí? Hasta la siguiente sesión vamos a ver. Yo he tomado por aquí más o menos un elemento de tiempo. Nos estamos demorando alrededor de unos 6 a 7 minutos en identificar y tener una respuesta clara. Algunos, claro, lo hacen más rápido, pero como media tenemos estos elementos, ¿sí? Entonces, hagamos justamente esta práctica para que la siguiente sesión sea mucho más rápida y poder implementar incluso más ejercicios de estos elementos. Eso nada más, chicos. De mi parte, les agradezco mucho. Que les vaya muy bien en el resto de sus clases y nos vemos hasta la siguiente sesión. ¿Ya? Cuídense mucho. Gracias. Un abrazo, chicos. Que les vaya muy bien. Chao. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Igual, gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Profe. Nos vemos. Gracias. Cuídense. Chao, chao.